Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. A continuación vamos a compartir el día de hoy el tema de resolvemos situaciones de la vida cotidiana empleando triángulos semejantes. Motivación. Estas dos figuras tienen la misma forma, son del mismo tamaño, son iguales, son semejantes. ¿Por qué? ¿Qué son triángulos semejantes? ¿Qué son figuras semejantes? Son aquellas figuras que tienen la misma forma, pero tienen ángulos iguales, lados proporcionales. Este lado puede ser la mitad de él, puede ser la tercera parte, como este otro lado también puede ser el doble respecto al pequeño, o puede ser el triple. A eso se llama lados proporcionales. Si un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado. Tenemos el triángulo A, B, C. Vamos a trazar en ese triángulo, vamos a trazar una paralela de este lado AB, esta recta paralela a AB, que le voy a llamar a este lado A', B'. Al trazar esta recta paralela a este lado AB, voy a obtener otro triángulo pequeño. A este triángulo pequeño va a ser semejante al triángulo grande. Entonces, se va a cumplir este triángulo pequeño, A', acá está, B' y C, va a ser semejante, con este símbolo lo vamos a notar, va a ser semejante al triángulo grande. ¿Ya? Entonces, donde los lados van a ser proporcionales. Este lado de ese triángulo pequeño es proporcional al triángulo grande, como la altura también va a ser proporcional a la altura del triángulo grande. Tenemos acá otro ejemplo, el triángulo ABC. Vamos a trazar una paralela a AB, A', B', y vamos a obtener acá otro triángulo pequeño. Este triángulo pequeño va a ser semejante al triángulo ABC. En conclusión, el triángulo A', C y B', acá está, lo he sacado, va a ser semejante al triángulo inicial ABC. Vamos a ver una aplicación a continuación. Dice, la sombra que proyecta un edificio es de 270 metros. Si un árbol de 5 metros de altura proyecta en ese instante una sombra de 6 metros, ¿cuál es la altura del edificio? En esta situación vamos a graficarlo. Nos dice que la sombra que proyecta este edificio, la sombra, es de 270 metros. Esta es la sombra. Y también dice que un árbol, ¿sí?, proyecta una sombra de 6 metros. Pero conocemos la altura del árbol, que es 5 metros. Con esos datos queremos hallar la altura del edificio. Lo llamamos X. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos aquí un triángulo respecto al edificio y tenemos aquí otro triángulo pequeño respecto al árbol. La altura del árbol con su sombra y el rayo del sol, tenemos otro triángulo. Estos dos triángulos, ¿sí?, este triángulo pequeño y este otro triángulo grande,
se dirá que son semejantes. Por lo tanto, va a haber una proporcionalidad de sus lados, ¿sí? Entonces, para poder determinar el valor de X, vamos a hacer esta correspondencia. La altura del edificio, X, es a la altura del árbol, que es 5, como arriba también, como empezamos con la altura del edificio, vamos a colocar ahora la sombra. La sombra del edificio, 270, es a la sombra del árbol. En conclusión, si yo empiezo a comparar edificio, árbol, edificio, árbol, debe mantenerse los lados, debe mantenerse la proporcionalidad. Entonces, simplemente ya tenemos por este lado la proporción. La altura del edificio es a su sombra, es a la altura del árbol, como la sombra del edificio es proporcional a la sombra del árbol. 6. Despejamos X. El 5 pasa a multiplicar a 270 sobre 6 y X vale 225 metros. De esta manera, estamos aplicando el criterio de semejanza en esta situación problemática. Vamos a ver otras aplicaciones que también son importantes que conozcamos. En la figura siguiente, hallar el valor de X. Nos dicen, en el triángulo MNP, se traza una recta paralela QR y nos piden hallar cuánto vale X. Entonces acá vamos a tener que este triángulo grande, MNP, va a ser semejante a este triángulo pequeño, que es UNR. ¿Sí? Entonces vamos a comparar la base y también sus lados de la siguiente manera. X, la base del triángulo pequeño, es a la base del triángulo grande, que es 20. X es a 20, como el lado que conozco del triángulo pequeño. El lado que conozco del triángulo pequeño, ¿cuánto es? 18. ¿Sí? 18 es al lado del triángulo grande. 18 más 6, 24. Todo eso será 24. Despejo el valor de X haciendo en aspa. Multiplicamos en aspa o simplemente el 20 pasa a multiplicar al 18. 20 por X, 24 por X es igual a 20 por 18. De ahí el 24 pasa a dividir. X sería 15. Entonces, UR sería 15. La base de ese triángulo UNR sería 15. Otra aplicación. En la siguiente figura, hallar el valor de X. Recuerden que acá están compartiendo este mismo ángulo, ¿sí? Porque son opuestos. Por lo tanto, este lado va a ser proporcional a este lado, como este otro lado del triángulo chiquito va a ser proporcional a este otro lado del triángulo grande. Lo vamos a escribir así. X, la base del triángulo pequeño, es proporcional a la base del triángulo grande, como ahora sus lados. Si empecé hablando del triángulo chiquito, empiezo también por el triángulo chiquito. El triángulo pequeño, su lado, ¿cuánto es? 6. El triángulo grande, ¿cuánto es su lado? ¿Conoces? 15. De ahí despejamos el valor de X. Multiplicamos en aspa, o si quieren simplemente el 20 pasa a multiplicar al 6 y lo divido entre 15, que es lo mismo. 15 por X es igual a 20 por 6. El 15 pasa a dividir al 120, X valdría 8. Por lo tanto, X vale 8. Entonces, jóvenes, de esta manera estamos aplicando las semejanzas de los triángulos en situaciones problemáticas. A continuación, les voy a proponer estos problemas que son muy similares al primero que he planteado.
tratemos de practicarlo y afianzar nuestro conocimiento. Tenemos también acá otras dos aplicaciones similares a las que he planteado después. Muy bien, entonces empezamos este reto a seguir perseverando en estas clases a distancia. Muchos éxitos, jóvenes. Cuídense mucho.